se pone enfrente. Él no está protegido, sino que Él protege a los suyos. Y acá en este pasaje lo vemos. Eh, Apocalipsis 19:11 es un texto que describe la última batalla. Se lo voy a leer rápidamente. Dice Apocalipsis 19:11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar, el vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y su vestidura, en su muslo, tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Rey, ¿sí? A quien le sigue y quien se pone enfrente por los suyos. Entonces, en el texto de hoy vemos como un grupo de hombres muy inferiores en todo sentido a nuestro Señor Jesucristo va para arrestarlo, ¿sí? Pero realmente Él se entrega voluntariamente para cumplir el plan soberano de Dios y para salvar a los suyos, ¿sí? El arresto de Jesús, en él vemos la autoridad de Dios, pero vemos la obediencia perfecta de Cristo y vemos ese compromiso de él para redimir a los suyos, para redimir a su pueblo. Entonces, vámonos a la primera división de, de este texto. Jesús avanza hacia la cruz con plena conciencia y voluntad. Jesús avanza hacia la cruz con plena conciencia y voluntad. Veamos nuevamente los versículos 1 al 4. Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, recuerden que acaba de terminar el discurso del aposento alto. Nuestro Señor ya se dirige hacia el lugar donde va a ser arrestado. Entonces va allí. Entonces salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se las y les dijo: ¿quién buscas? Entonces, vemos que Jesús cruza el torrente de Cedrón y entra al huerto, ¿sí? Pero, ¿qué es el torrente de Cedrón? El torrente de Cedrón, hermanos, es un pequeño riachuelo, un arroyo que hace las veces como de el desagüe del templo. Entonces, en invierno, el exceso de agua circulaba por allí. Pero en esta época en particular, recordemos que estamos en la Pascua judía, la celebración de la Pascua judía. En esta época en particular, ese desagüe servía para que la sangre de los corderos sacrificados circulase a través de él, ¿sí? Y uno dice: bueno, entonces sí, estaban pasando por un arroyito y es que ahí se tenía, ¿no? Hay una sangrecita. Cuentan los historiadores, los historiadores, que es posible que para una fecha como esta, el sacrificio haya sido de más o menos 1/4 de millón de corderos. O sea, es posible que hayan sido unos 250.000 corderos. Y alguien dirá que eso puede ser una exageración, pero es que con ellos se iban a alimentar más de 1 millón de personas que estaban para la celebración allá. Entonces, eso era el torrente de Cedrón, un arroyito, un riachuelo que servía de salve para el templo. Y pasando el torrente de Cedrón, ¿sí? Dice que había un huerto, ¿sí? Donde había un huerto, o jardín, ¿sí?
Juan en particular no llama huerto de Getsemaní, pero otros evangelistas sí lo hacen. Podemos verlo en Mateo 26, 36 y podemos verlo en Marcos 14, 2. Entonces Jesús y sus discípulos cruzan el arroyo de Cedrón y van al huerto de Getsemaní. Quiero, quiero hacerles este comentario. Todos saben pues que tenemos cuatro evangelios. A los otros tres evangelios los llamamos sinópticos. Y el evangelio de Juan marca ciertas diferencias con respecto a los evangelios, pero a los evangelios sinópticos, pero además porque el evangelio de Juan es escrito muy posteriormente a los otros tres. Muy posteriormente. ¿Sí? Entonces, por ello, muchas veces vemos en el evangelio de Juan cosas que no vemos en los otros evangelios. Y a veces se omiten cosas que se ven más detalladamente en los otros. ¿Sí? Por ejemplo, mire que en el Evangelio de Juan acabamos de ver 5 capítulos donde Juan habla del discurso del aposento alto y el énfasis que pone en la oración sacerdotal y todo eso. ¿Sí? Y sin embargo, en el aposento alto fue la institución de la cena y Juan no la mencionó, pero ya los otros evangelistas la habían mencionado. ¿Sí? Entonces hay muchos detalles que quizás ya otros evangelistas han dado y Juan no hace énfasis en ellos, pero sí en otros aspectos. En otros aspectos, ¿no? Entonces, Jesús se reunía a menudo con ellos, y lo vemos del texto, allá en el huerto de Getsemaní, era un lugar en el que el Señor iba habitualmente a orar. Y los discípulos iban con él, sabían que él tenía por costumbre ir a ese lugar. Nuestro Señor también tenía hábitos y los discípulos en esos 3 años, 3 años y medio que estuvieron con él, fueron partícipes de esos hábitos con él. ¿Sí? Dice, dice ahí que Judas, versículo 2 dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Entonces Juan nos está dando el detalle de que Jesús va allí con sus discípulos, pero que Judas sabe que Jesús habitualmente va a ese, ¿sí? Que Judas lo sabe. O sea, es un lugar familiar, es un lugar muy familiar a ellos. ¿Sí? Y, y el asunto es que, miren que Jesús acaba en la oración, les manifiesta que él habría de ser el pecado, les manifiesta que, ¿sí? que iban a venir por él, que le esperaba un gran sacrificio, un gran dolor, ¿sí? Pero Jesús en ningún momento evade la situación. Jesús podría haber huido, podría haberse ido a otro lugar, pero definitivamente Él hace completamente la voluntad del Padre y Él sabe cuál es el propósito para el cual Él fue encarnado. Y Él no evade en ningún momento esta situación por la que va a pasar, sino que lo que hace es precisamente ir al lugar donde más fácil Judas y los que iban con Judas lo habían de encontrar. Dice ahí el versículo 3 que Judas va con una gran compañía. El versículo 3 dice, Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Entonces, Judas va con una compañía de soldados, alguaciles, fariseos, etc. Hermanos, ¿qué es una compañía o qué era una compañía de soldados romanos? ¿Sí? En las diferentes traducciones dice compañía, otras dice destacamento, otras dice corte. ¿A qué se refiere esta palabra compañía y destacamento? Entonces, miren, es un término utilizado para referirse a un grupo de unos 600 soldados romanos. 600 soldados romanos.
También el término podría haberse utilizado para un grupo de 1000, ¿sí? Con 240 hombres en caballería y 760 en infantería. O también podría referirse para una menor cantidad, algo que ellos llamaban en su época manípulo, que era un grupo de 200 soldados. O sea que este término habla de que el número de soldados era grande. O sea, en el peor de los casos era 200, pero es improbable que haya sido 200, leyendo los comentaristas y los historiadores. Porque en el versículo 12 nos habla de que allí hay un tribuno, y un tribuno es un líder romano, una persona que inclusive tiene poder más allá de lo militar, que se está preparando para un cargo público. ¿Sí? Y un tribuno no salía con menos de 600 dólares, dice o comentan algunos historiadores. Entonces, yo creo que la imagen que nosotros tenemos a veces de las películas, que llega Judas con un grupito de personas, ¿cierto? Si nos vamos a la historia y si leemos, no era tan grupito, no eran tan poquitos, ¿sí? Y además, miren el énfasis que le da Juan, miren el énfasis que le da Juan. Entonces, bueno, en el versículo 12 se menciona a Tribuno, que es un alto oficial romano. Entonces nos hace creer que el grupo es grande. Pero no solamente van romanos, habla de alguaciles, y los alguaciles son sirvientes del sumo sacerdote, ¿sí? Enviados por fariseos y jefes de los sacerdotes. Entonces van una gran cantidad de soldados romanos, inclusive con un líder destacado, pero también va la guardia del sumo sacerdote y otros más. Deben, es posible que hayan habido allí fariseos y de los sacerdotes también. Y allí está Judas con ellos. Dice ahí el versículo que fue con linternas, antorchas y con armas. ¿Sí? Los historiadores mencionaban que esa noche era luna llena. Y normalmente en luna llena la visibilidad es bastante buena, bastante buena. Entonces, ¿por qué el asunto de linternas y antorchas? Miren, ellos, hablando particularmente de los romanos, ellos es posible que piensen que a Jesús lo tienen que perseguir, que tienen que ir a buscarlo, que él se va a meter a alguna caverna, se va a montar en algún árbol, en algún lugar. Eso es lo que ellos creen, lo que ellos piensan, ¿sí? ¿Por qué la cantidad? ¿Por qué esa cantidad? Entonces uno diría, Jesús, ¿por qué esa cantidad? Recuerden que hace una semana en el episodio del relato Jesús llega a Jerusalén y las multitudes lo aclaman y dicen, Osana, Osana, ¿cierto? Aquel que viene, aquí, Osana, Osana, ¿dónde están? Bueno, no tengo el versículo, pero recuerden, Osana, al hijo de David, ¿cierto? Bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en las alturas. Entonces, una gran cantidad de gente lo está proclamando como el Mesías, lo recibe como tal, ¿sí? Entonces, eso puede causar intriga en el ejército romano. Y de hecho, eso fue lo que hicieron los sacerdotes al acusar a Jesús, tratando, este se está haciendo llamar rey, sabiendo que no hay más rey que, ¿sí? O no hay más que el emperador. Entonces, ¿sí? Además, recuerden que cuando Jesús llega a Jerusalén, cuando Jesús llega al templo, también la situación no es menor. Jesús está indignado por la profanación del templo. Y Jesús vuelca las sillas, las mesas y las sillas de los campistas, ¿cierto? Y dice que la casa que es casa de oración, ellos la han convertido en cueva de ladrones, ¿sí? Y no nos imaginemos tampoco una cosa menor, que una persona aquí volteó dos vecinos. Es que, es que la entrada del templo es un lugar en el que tranquilamente cabían 50.000 personas. O sea,
eso no pasó desapercibido, eso llamó la atención de muchas personas. Entonces, los soldados, bajo las instrucciones, obviamente los comandantes, vamos por un hombre que, que es poderoso, que ha estado en contra de las cosas que se han establecido. Entonces, ¿sí? Y una cosa muy paradójica, hermanos, es que ellos van con antorchas, con linternas. Ellos van alumbrando, pero van real, pero no saben es que van detrás de la luz del mundo, detrás de la luz del mundo. ¿Sí? Bueno, entonces el versículo 4 dice algo que es clave en este pasaje. Dice, Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, hermanos, a Jesús no lo está sorprendiendo las circunstancias, no lo está sorprendiendo los eventos que están sucediendo, ¿sí? Él sabe plenamente lo que ha de venir, él sabe plenamente qué se viene y no se esconde, no huye, sino que toma la vocería, se adelanta, ¿sí? Ahí dice, se adelantó y dijo, ¿sí? Jesús, mire, no lo voy a decir, Jesús no divinamente, sino humanamente sabía lo que le había de venir. ¿Y por qué lo sabía? Jesús era docto en las escrituras. Jesús permanentemente los llevaba a ellos a las escrituras y les mostraba que lo que se había profetizado años antes en él se cumpliría. Entonces, si pensamos en eso, ahorita nos pasó una vez un salmo, ¿sí? En ese salmo sabía Jesús, por la profecía que había hecho David, que a él lo iba a traicionar. También en el Salmo 41 encontramos dicha profecía. Eh, en el libro de Zacarías encontramos que él iba a ser entregado por 30 piezas de plata. También Zacarías profetizó que los discípulos le abandonarían. Isaías profetizó que iba a ser golpeado, capítulo 50. El Salmo 22 nos habla de que los soldados iban a echar suertes sobre su ropa. ¿Sí? Las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento nos muestran que el padre iba a abandonar momentáneamente al hijo para que allí fuera descargada su ira y el castigo que merecíamos recibir nosotros pecadores fuera recibido por él. Él sabía que iba a ser crucificado. Entonces, Jesús humanamente sabía lo que le había de venir. Sabía lo que le había de venir. Y, y es pensar esto, hermanos, un hombre sin pecado, en un huerto, en un jardín, estaba a punto de tener esa lucha, ¿sí? Esa lucha con quien en aquel momento era un representante de Satanás. Lucas 22:3 nos dice, entró Satanás en Judas por su menor Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se le entregaría. ¿Sí? Él iba a enfrentar allí al representante de Satanás. Y precisamente en un huerto, en un jardín. ¿Saben la primera vez que eso pasó en la historia de la humanidad? ¿Qué sucedió? ¿Cierto? Adán fue puesto en un huerto, en un jardín, en el Edén. Como aprendimos hace poco, eh, el pastor Edison, su hija María José y yo estamos estudiando en el seminario bíblico, fue puesto en el huerto en un estado de prueba. Él iba a ser probado allí. ¿Cuál era la prueba? Él debía ser obediente. Dios le había dado la instrucción de, del fruto del árbol,
este año no comerás. ¿Sí? Si Adán hubiera pasado la prueba, ¿no? Había pasado un estado de gloria, pero Adán no pasó esa prueba y pasó a un estado caído, a un estado caído. No fue el único que estuvo en ese estado de prueba. Jesús, hombre, también fue puesto en un estado de prueba. Jesús fue probado. ¿Qué nos dice Mateo 4? Satanás en el desierto lo tentó fuertemente, ¿sí? Pero no solamente allí fue probado Jesús, no solamente allí fue probado Jesús. Creo que la prueba, inclusive más terrible, fue esta: saber lo que le esperaba humanamente, pero además después de que fue, eh, fue atacado, fue humillado, fue maltratado, peleado, ¿sí? Crucificado. Miren que cuando él va en camino de ser crucificado, dice la escritura que pasaban los fariseos y le decían: sálvate, ¿cómo es que eres capaz de destruir el templo y construirlo en 3 días? Sálvate a ti mismo. Todos le decían así, los soldados. Inclusive cuando estaba crucificado, los ladrones que estaban ahí, a otros puede salvar, no se salva a sí mismo, sálvate a ti y nos salvas a nosotros. Imagínense que le digan, a Dios le dicen eso, al que hizo el mundo con su palabra, al que hizo el universo con su palabra, que le digan sálvate, y él en obediencia y sabiendo cuál era la voluntad del Padre y qué era lo que había de hacer, no lo hace, sino que obedece perfectamente. Entonces Jesús fue tentado, Jesús fue también puesto en ese estado de prueba. A diferencia del primer Adán, el segundo Adán, Jesús sí soportó la prueba y días después regresó a su estado de gloria, a la vista del Padre. Entonces vemos pues esa gran diferencia. ¿Qué, qué vemos pues acá en esta primera parte de nuestro texto? Jesús no es sorprendido por los acontecimientos. Él no es sorprendido, ¿sí? Él simplemente afirma lo que la palabra repetidamente dice, ¿sí? Juan 10:18 dice, 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para poner y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Él tiene el poder para poner su vida y para volverla a tomar, ¿sí? Pero él voluntariamente se entrega y se entrega por nosotros. Entonces vemos la soberanía de Cristo en ese momento tan duro para un hombre, en su pasión, en su sacrificio. Vemos cómo allí está actuando él soberanamente, soberanamente. ¿Sí? La cruz, hermano, no fue un accidente histórico, no fue una derrota. No, no. Es la más grande victoria de Dios en favor nuestro. ¿Sí? Y lo que hace es cumplir con ese plan eterno de Dios. Ese plan eterno. Es el cumplimiento del pacto con el cual habríamos de ser redimidos. Hay muchos pasajes que nos hablan de esto y nos confirman esto. Menciono simplemente Hechos, capítulo 2 versículo 23. ¿Sí? Dice allí Pablo, el Espíritu Santo por medio de Pablo, dice: a este fue entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios.
Prendiste y matasteis por inicuos crucificándolo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por eso. Isaías 53, 10 nos dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, quedará libre, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Ese texto de Isaías vale la pena leerlo en profundidad y mucho más, pero por cuestiones de tiempo. ¿Sí? Entonces, hermanos, de esta primera parte, esta primera división, Cristo no enfrentó el sufrimiento con ignorancia, sino con una obediencia consciente. Una obediencia consciente. Esto nos enseña que Dios no pierde el control. Él tiene el control en todo momento. ¿Sí? Él tenía el control de lo que estaba sucediendo. El control no lo tenían los soldados romanos, no lo tenía Judas, no lo tenía, ¿sí? Poncio Pilato, no lo tenía el sumo sacerdote. Siempre todo estuvo bajo el control de Dios, bajo el control de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, cuando tú y yo estemos en una situación quizás difícil, pensemos en eso. Todo está siempre en la soberanía y en la voluntad de Dios. A veces las circunstancias nos llevan a alejarnos de Dios. Por ahí mi esposa ahorita me ponía la queja de que alguien ayer en nuestra casa decía que ya no creía en Dios, simplemente por algo que le sucedió. Ya no creía en Dios. A veces las circunstancias nos llevan a pretender alejarnos de Dios. Pero nosotros los creyentes tenemos la convicción de que todo, cuanto ocurre en su soberanía. ¿Sí? Entonces, cuando estemos pasando por las situaciones difíciles, recordemos esto. Será más difícil lo que nosotros vivimos que aquello por lo cual tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo en su obra. ¿Sí? Entonces, aún en el sufrimiento, el plan redentor de Dios avanza. Avanza. Vamos a la segunda división, a la segunda parte del texto, versículos 5 y 6. Se manifiesta la autoridad divina de Cristo. Se manifiesta la autoridad divina de Cristo. Versículo 5 dice, le respondieron, recuerden que él acaba de preguntar, ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y también estaba con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy. Pero cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Quién buscáis? Jesús toma la iniciativa. ¿Sí? Él toma la iniciativa de eso al menos por dos cosas. Él obviamente quiere proteger a los suyos. O sea, viene un grupo de soldados romanos, el ejército más temible de la época, hombres armados y entrenados, ¿sí? Y vienen dispuestos, si les toca librar una batalla, vienen armados, vienen equipados, ¿sí? Jesús está allí con sus discípulos, Él les sale del encuentro. ¿A quién buscáis? ¿Cierto? Ah, Jesús Nazareno. Cuando dice Jesús Nazareno, esto tiene una connotación despectiva, ¿cierto? Pero para Jesús no lo es. Jesús siempre se identificó como de Nazaret, como Galileo. Es que los galileos en la época, los judíos y las personas de Jerusalén no los tenían en menos, no los permitían orar en la sinagoga, les criticaban su forma de hablar, su forma de vestir, los tenían como por campesinos, por, ¿sí? En fin. El asunto es que Jesús les dice, yo soy. Cuando también dice, yo soy. Entonces él se pone al frente, protegiendo a los suyos, pero también para que ellos manifiesten a quién buscan, por qué vienen. Entonces claramente hablamos por Jesús el Nazareno. Él les dice, yo soy, yo soy. En el griego, ego e ego e. Y ya estamos familiarizados con
con el yo soy, ¿cierto? Inclusive primero pensemos en el Evangelio de Juan, ¿cuántas veces hemos escuchado yo soy? ¿Cierto? En el Evangelio de Juan vimos en el capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de vida. En el capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. En el capítulo 10, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. En el capítulo 10. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida verdadera. Todo esto lo hemos visto en el Evangelio de Juan. Pero esa palabra, ese término, evoca algo más grande. Y todos lo sabemos, ¿cierto? Vamos un momento a Éxodo 3. Éxodo 3, versículo 13. Éxodo 3, versículo 13. Está Moisés y Dios se le presenta en un monte, en una forma, ¿cierto? Una forma de zarza ardiendo, le llama, ¿cierto? Y entonces, versículo 13, dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo así: Así digas a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Entonces Jesús usa exactamente estas mismas palabras y les dice: Yo soy. Las traducciones más fieles de la escritura hablan de yo soy. Algunas en el Evangelio normal le agregan yo soy él. ¿Sí? Entonces, yo soy. Y vemos cuál es ese resultado sorprendente cuando él dice yo soy. Dice ahí una palabra: retrocedieron y cayeron tierra. O sea, esto es una manifestación del poder de Dios. Esto es una manifestación del poder de Dios. ¿Sí? Incluso en el momento de su arresto, Cristo sigue siendo Señor soberano. A él no lo dominan los soldados. ¿Sí? Su gloria divina se presenta allí en ese momento. Entonces, un grupo de más de 600 personas está allí. Y simplemente llega Jesús, se pone enfrente, se identifica y al identificarse con lo que Él es, ellos retroceden y caen. ¿Sí? Pero el pecado nos enseguece. Si a nosotros, no sé, si a uno le ocurre eso, si con solo una persona nombrar, decir con su palabra yo soy, todos caen al piso. Yo creo que uno no piensa dos veces a la hora de actuar, de continuar con el plan de capturarlo. Ellos están siguiendo instrucciones, ellos están haciendo parte del cumplimiento de ese plan divino, y definitivamente el pecado nos enseña eso. El pecado enseñó a toda aquella generación que vio maravillas, que escuchó a Dios mismo enseñarles y manifestarles de su gloria, y omitieron eso. Quiero leer, como parte de lo que consulté, por ejemplo, el comentario que hace Calvino aquí. Calvino dice: Cristo permitió ser arrestado, pero antes mostró una chispa de su poder para demostrar que se entregaba voluntariamente. Y, y este comentarista, un pastor bautista escocés de apellido McLaren, escribe esto muy bonito. Dice: Donde quiera que en la vida de nuestro Señor Jesús algún incidente indique con mayor énfasis de lo habitual la humildad de su sufrimiento, allí junto a él se encuentra algo que indica la majestad de su gloria. En todo episodio donde se resalte la humildad
de Jesús, al lado hay algo que también resalta sus poderes, su soberanía y su gloria. Ejemplo, nació como un bebé humilde, pero fue anunciado por ángeles. ¿Sí? Fue acostado en un pesebre, nació en un pesebre, nació al lado de los animalitos, pero una estrella apuntaba a dónde estaba. ¿Sí? Se sometió al bautismo de aquella época como si fuera un pecador. Pero entonces se escuchó una voz del cielo que decía quién era. Dormía cuando estaba cansada, pero despertaba para calmar una tormenta, como lo que sucedió en la barca. ¿Sí? Lloró ante una tumba cuando murió Lázaro, pero después lo resucitaba a los muertos. Entonces, miren, cuando se ve la humildad de Jesús, también viene detrás algo que anuncia su majestad y su gloria. ¿Sí? Se entregó para ser arrestado, pero declaró yo soy, y con eso cayeron al piso. Murió en una cruz, ¿sí? Que era la peor muerte de la época, reservada para los pecadores, para los asesinos, para las personas que cometían los pecados más graves. Pero en esa cruz derrotó al pecado, derrotó a la muerte y derrotó a Satanás. ¿Sí? Entonces, implicación de esta segunda parte, hermanos, Jesús no es un salvador débil. No, no, no. Ese mismo Jesús que se está entregando ahí es el gran yo soy. Es el gran yo soy. ¿Sí? Es el Señor de la gloria. Y en ese sentido, hermanos, tenemos que estar convencidos y tranquilos porque es que nuestra salvación descansa es en las manos de un Señor todopoderoso, ¿sí? De un Salvador todopoderoso. Pasemos, pasemos a la siguiente división del texto, versículos 7 al 9. El buen pastor protege a sus ovejas. El buen pastor protege a sus ovejas. Versículo 7 dice: volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces, Jesús vuelve a preguntar: ¿a quién buscáis? Y ellos realmente vuelven a responder: a Jesús de Nazaret. Ya esta vez Jesús no emite una palabra y caen ellos. Yo creo que si ya sucediera ahí sí todos habrían corrido, ¿cierto? Ahí habría quedado más que demostrado que ni 600, ni 1000, ni millones de soldados habrían sido suficientes para arrestar a Jesús si la voluntad de él no fuese obedecer al Padre, sino evadir aquella copa, aquel momento. Entonces, vuelven a decirle a Jesús y él le dice: ya les he dicho, yo soy. Si a mí es el que buscan, dejen ir a estos. Entonces vemos cómo ese rey poderoso, ese rey majestuoso, Jesucristo, se pone allí delante para proteger a los suyos, para cumplir con el mandato y con el propósito para el cual fue enviado, pero también para cumplir aquel que les había estado encima de ellos. ¿Sí? Hace unos pocos pasajes habíamos visto: Padre, de los que tú me diste, ninguno de ellos se pierde. ¿Sí? Y lo vimos en su momento. Judas se pierde, porque es que Judas nunca fue uno de ellos. Que lo parecía, sí, lo parecía mucho. Miren la escena de la cena. Aquí está Juan, a un lado está Juan, al otro lado está Judas. Quien maneja el dinero de todo, del grupo. ¿Sí? De hecho, cuando Jesús está anunciando que lo van a entregar, ellos empiezan a preguntar: ¿seré yo maestro? Y a murmurar ahí: ¿cuál será?
No pensaban que era Judas, ¿sí? No sospecharon de él. Entonces, si a mí me buscáis, dejáis a estos. Juan explica allí que se cumple lo que Jesús había dicho. Ahí en el capítulo 17, versículo 12 de Juan, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, Jesús se antepone, se entrega voluntariamente y se asegura de que a sus discípulos no les pase nada. Porque es que ellos también tienen una misión grande, la cual vemos en las Sagradas Escrituras después de la resurrección de Jesús. Y es sí proclamar el Evangelio y que éste sea extendido por todas las naciones. Entonces, aquí vemos una, una imagen hermosa de la entrega de Jesús, de cómo Jesús toma nuestro lugar. ¿Sí? Jesús en esencia les dice, tómenme a mí, pero déjenlos ir a ellos. Y eso, hermanos, es precisamente lo que sucede en la cruz. ¿Sí? Eso es lo que sucede en la cruz. Jesús es tomado así, nos sustituye y paga el precio por el pecado que debemos pagar nosotros. Entonces, Cristo es arrestado, condenado y crucificado para que los suyos sean liberados. Y cuando hablamos de los suyos, no es únicamente de los discípulos que le acompañaban, sino de todos nosotros. Entonces, acá vemos pues cómo Dios, Jesús, hombre, toma nuestro lugar en la cruz. Pero también vemos una doctrina muy bonita y es la doctrina de la seguridad que tenemos los elegidos. Mire que él dice, aquellos que me leíste, no se pierde ninguno, no se pierde ninguno. Cristo no pierde ninguno de los que el Padre le dio. Y eso a nosotros nos tiene que dar satisfacción, nos tiene que dar tranquilidad, porque la salvación no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, sí tendríamos que estar preocupados, pero la salvación depende de la obra de Cristo, ¿sí? Depende de Cristo y Cristo es perfecto. Cristo no pierde a los suyos. Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 28 nos dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, hermanos, si pertenecemos a Cristo, estamos bajo su protección. Estamos bajo su protección. Y nuestra salvación no depende de nuestras fuerzas, depende de la obra de Cristo. Y esa obra es perfecta. ¿Sí? La obra de Cristo no es imperfecta. Por ello, nosotros empezamos y hablamos de que la salvación no se pierde, porque la salvación depende únicamente de la obra de Cristo y es una obra perfecta. Es una obra perfecta. Entonces, ahí en síntesis, el buen pastor guarda sus ovejas y pone su vida delante de ellas. Pone su vida delante de ellas. Y ya para finalizar, versículos 10 y 11. El reino de Cristo no avanza por la violencia. Dice ahí el versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he
Entonces vemos a Pedro allí que intenta defender a Jesús con una espada. Eh, Realmente, yo pienso es que eso no es un acto de valentía, es más un impulso de Pedro. O sea, recuerden el contexto: 600 soldados romanos, bueno, 200 no más, 200 soldados romanos armados, y él con una espada va a defender a Jesús de su arresto. Pedro era impulsivo, sí, Pedro le había dicho: no te abandonaré, pero sabemos qué pasó horas después. Pedro era impulsivo, y, y este es un acto impulsivo. No sé hasta qué punto, según lo que leí, hasta podría haber sido traicionero. ¿Por qué? El énfasis que dan dos evangelistas. Eh, Desenvainó y yo al siervo, el sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Es muy probable que Pedro le haya cortado la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote porque estaba de espaldas. Es muy probable. Si él ataca con la derecha, es muy poco probable que le corte la oreja, ¿cierto? Además, si es un acto de valentía, no atacó a un soldado romano, atacó al siervo del sumo sacerdote. Sí, o sea, es simplemente un comentario. Entonces, él actuó impulsivamente, actuó impulsivamente. Ahora, Juan resalta ahí, ¿cuál es el único que da el nombre del siervo del sumo sacerdote? Los demás evangelistas no lo dan. No sé, no lo encontramos en las escrituras, que sabemos que pronto este siervo del sumo sacerdote después haya creído. No lo sabemos, no lo sabemos. ¿Sí? Eh, Lucas nos habla de que Jesús se arrima y cura a este hombre, ¿cierto? Lo cura, es cura a este hombre. Juan no hace ese énfasis, como les digo. Algunos analistas resaltan más unas cosas y otras, y lo que Juan resalta acá es lo que Jesús le dice a Pedro. Jesús le dice a Pedro: mete tu espada en la balanza. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. ¿Sí? Entonces Juan hace un énfasis ahí en la autoridad de Jesús y en su negativa para usar la violencia. ¿Sí? Recuerden que unos versículos atrás Jesús nos había dicho que si él quisiera orar al Padre, le mandaría un ejército de ángeles para que lo defendiera. El asunto no es por las armas, el asunto no es una contienda, una batalla, una guerra humana. No, no, no. Este no es el asunto, no es el asunto. ¿Cierto? Dice: la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Y no sé si lo hemos mencionado acá, creería que sí. Sabemos el significado de la copa, ¿sí? ¿Qué representa la copa? La copa representa la ira de Dios, la ira del Padre. Esto lo encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Isaías 51:17. Despierta, despiértate, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz, la copa, de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Jeremías 25:15 también dice: porque así me dijo Jehová de los ejércitos de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da de beber a todas las naciones a las cuales yo te envío. Entonces, allí está hablando de esa, esa copa de juicio, ese juicio que nosotros merecíamos. Jesús bebe, Jesús toma para sí ese juicio, Jesús toma para sí el juicio que nosotros merecíamos. Y básicamente, hermanos, esa es la esencia del Evangelio. Nosotros somos pecadores. La paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿cierto? Nosotros merecíamos la muerte. Nosotros merecíamos tomar ese juicio.
pero Jesucristo nos sustituye, toma el lugar que nosotros merecíamos, bebe la copa del juicio que no merecía, tomando el lugar de nosotros que sí no merecíamos. Ese es el Evangelio. Jesucristo toma el lugar que nosotros debimos haber tomado o haber tenido. Entonces, Pedro, hermanos, hasta ese momento, quizás aún con toda seguridad, además que Judas y muchos de ellos seguían esperando un líder político, un líder. Muchos de ellos hasta el último momento pensaban que Jesús era ese líder que los iba a libertar del yugo romano. Pero Jesucristo vino a libertarlos de algo mucho más grande, vino a libertarlos del pecado, vino a darles un regalo que no era solamente para aquella generación, sino que era para toda la eternidad y para todas las generaciones. ¿Sí? Entonces Jesús aquí hace un énfasis a Pedro y le dice, no, no, es que, o sea, lo que yo le voy a dar no viene por espada, ¿sí? No viene por espada, no viene por una revolución, no es por un poder humano, ¿sí? Se los voy a dar en la cruz, ¿sí? Se los voy a dar en la cruz. Eh, Ante las situaciones que vivimos en el mundo, nosotros nos ponemos tristes, nos angustiamos, cuando vemos tanta desigualdad, cuando vemos eh, tantas injusticias, tantos gobernantes que toman malas decisiones que afectan a nosotros como creyentes, pero que a todo el pueblo. Cuando vemos mandatarios que por una acción terminan con la vida de miles de personas, vemos cómo está el mundo en estos momentos, cuántas guerras se están desatando y todas ellas por afanes, búsqueda de poder, beneficios propios, ¿cierto? Entonces nosotros como creyentes sí debemos orar por estas situaciones, pero no podemos angustiarnos o pretender que alguien humanamente va a componer es esto, ¿no? Esto va a suceder. Y, y a nosotros lo que nos tiene que tranquilizar es que eh, aquello que tiene valor en la eternidad no depende de ningún ser humano y mucho menos de lo que nosotros hagamos. Depende de la obra de Cristo y esa obra es perfecta. ¿Sí? Entonces, ya para finalizar, de manera de conclusión, este pasaje nos muestra, uno, que Cristo fue soberano aún en su arresto, aún en el momento que humanamente podríamos decir más complicado, más difícil. A él y aún él tenía la soberanía y tenía el control de todo lo que estaba sucediendo. Él se entregó voluntariamente, él no evadió, no tuvieron que ir los soldados sacando de una caverna, no, él les salió al frente, les dijo, ¿a quién buscar? Yo soy. Sí, dejen ir a estos, que yo soy a quien ustedes están buscando. Él se entregó voluntariamente por su pueblo. Y él bebió la copa de la ira para salvarnos. Él ocupó el lugar que debemos haber tenido nosotros como pecadores. ¿Sí? El arresto de Jesús no fue un triunfo de sus enemigos, fue el comienzo de la victoria que culminó en la cruz. Culminó en la cruz. Implicaciones, hermanos, confiemos en la soberanía de Cristo. Confiemos en la soberanía de Él. Nada ocurre por fuera de su soberanía. Él tiene el control absolutamente de todo. ¿Sí? Descansemos en la obra de Cristo. Cristo tomó el lugar que nosotros debemos tener. Descansemos en él, démosle gracias a Dios. Pero de nada nos sirve únicamente descansar allí. ¿Sí? O sea, al ser humano no le sirve simplemente saber quién es Dios, quién es Jesús y lo que hizo. No, hay que recibirle y hay que obedecerle. Entonces hay que someterse.
Entonces, sí, descansamos en la obra de Él, pero sometamos nuestra vida a Él. Sometámonos a ese Rey que se entregó por nosotros. ¿Sí? Ese mismo Rey que fue arrestado fue el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que a los 3 días resucitó. En el huerto los soldados pensaban que arrestaban a un hombre, pero en realidad estaban viendo a un rey que voluntariamente se estaba entregando para salvar a su pueblo. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por este pasaje que estudiamos el día de hoy. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a aplicar esta palabra en nuestra vida, que nos ayudes, Señor, a confiar siempre y completamente en tu soberanía. Yo sé que muchas veces actuamos de cuenta propia, tomamos nuestras decisiones de cuenta propia y muchas veces después asumimos las consecuencias, pero realmente debe ser al contrario, debemos entregarte todo a ti y debemos actuar según tu soberanía, ¿sí? Y debemos entender que dentro de tu soberanía hay situaciones que nos presentan en nuestro diario vivir que son difíciles, que son complicadas, pero tú tienes un propósito en cada una de ellas. También, Señor, ayúdanos a descansar, a tener la tranquilidad que únicamente aquellos que son elegidos desde la fundación del mundo pueden tener en el hecho de que nuestra salvación no depende de nosotros, depende de un sacrificio perfecto que ya fue efectuado una vez y para siempre. Entonces, ayúdanos a tener la tranquilidad y poder reposar con convicción en esta obra. Pero, Señor, también ayúdanos a vivir una vida conforme a ese regalo. Ayúdanos, Señor, a tener una vida de sujeción. Ayúdanos a sujetarnos a nuestro Rey Jesucristo. Que podamos vivir una vida cada día más conforme a tu voluntad. Sabemos, Señor, que es una batalla, que luchamos contra la carne, que luchamos contra el enemigo, ¿sí? Pero confiamos, Señor, y sabemos por tu palabra que ya el enemigo fue derrotado, que tú lo venciste. Entonces, ayúdanos no solamente a confiar y a gozarnos en el regalo que tú nos has dado, sino a vivir una vida conforme a tu voluntad,